Y bueno, los patitos, vamos a hacer un comentario, no sé si respuesta, o simplemente fijar posición respecto de un programa de F98 donde un servidor colabora desde el 1 de agosto del 2022, por lo menos hasta el presente, como fue ese debate entre Joan Jordi Aventín y un tal Joseda de Círculo TV. He de decir, querido Joseda, que te he visto más de una vez con el amigo San Roma. Gracias a él pude conocerte en alguno de los canales en los que habéis participado juntos y ahí pude verte. Por lo tanto, no fue una novedad cuando hubo esa posibilidad de incorporarte a un debate en F98, a pesar de que tal vez, como pudo suceder con James Gunn, cuando entró en DC y acabó eligiendo él mismo como CEO hacer el guión de Superman y al final quedarse también con la dirección de Superman y al final acabar estrenándola este verano, pues Jordi parece que decidió asumir para él mismo el debate tan complicado en una posición chavista como es la tuya, Joseda de Círculo TV. Él mismo dice, el amigo Joan Jordi Aventín, que hace como 10-15 años él mismo posteaba cosas acerca de Hugo Chávez y de la revolución bolivariana. Lo cual ciertamente es alucinante porque estamos hablando de un periodo entre 2010 y 2015 donde ya la situación era realmente complicada para el régimen bolivariano. Y en ese momento estaba al final del mandato de Hugo Chávez y lo que en 2013 sucedería, 2012-2013. Aquí he de decir un pequeño detalle, por si acaso. Durante muchos años he visto mucho programa del Canal 8 venezolana de televisión, con lo cual me conozco La Hojilla, me conozco Dossier de Walter, me conozco Dando y Dando, me conozco Zurda Conducta, tengo aún incluso algunos DVDs, incluso en memorias externas con programas de venezolana de televisión, con lo cual de aquella época algo conozco. Fue inyectar droga dura en vena. Y por supuesto, ¿por qué no olvidarlo? A lo presidente, con Hugo Chávez los domingos por la tarde. Horas y horas de programas de televisión. Algo bastante increíble. Pero bueno, sigamos con este asunto. 2010-2015, bueno, ciertamente ya era una época complicada. Porque he de decir que lo que me corresponde a mí, en 2002, yo en redes sociales eran incipientes, pero uno ya estaba metido ahí cuando se conoció el tema del golpe de Estado. Yo dije que una situación democrática como era la de Venezuela, la del régimen nacido de la disolución de la Cuarta República y que era la Quinta República con la nueva Constitución y todo esto, merecía una oportunidad. Con lo cual a quien quiso escucharme le dije que debía de volverse a establecer a Chávez en Miraflores, que aquello debía de dejar de hacerse. Lo digo por poner posicionamiento, pero mucho tiempo después ya la cosa en un servidor fue evolucionando con conocidos, familiares de conocidos y gente que tenía relación con Venezuela, además de la que uno pueda investigar o conocer de manera directa al interés particular. Las pinceladas autoritarias que citaba Joan Jordi Aventín, por lo tanto, son de larga data, están antes de lo que uno pueda pensar, a pesar de ese elemento de autoritas, de presencia, de liderazgo del comandante Chávez, que ciertamente en 1994, cuando sale de la cárcel después del golpe de Estado, el de febrero, porque hay uno en octubre de las Fuerzas Aéreas, nos encontramos que viaja a La Habana y está con Fidel Castro en diciembre del 94. Con lo cual ahí estaban las señales. La misma señal que, por ejemplo, cuando en el 98 obtiene la victoria en las elecciones presidenciales en el Palacio de Transición, no dejó entrar a Nicolás Maduro Moros, a pesar de que su señora, Cilia Flores, hoy primera combatiente, fue la abogada que le permitió salir de la cárcel, lo cual ciertamente resulta curioso este tipo de cosas. Por tanto, esa dicotomía entre Chávez y Maduro, ya en 2013, en las elecciones en las que no se pudo presentar Chávez porque falleció, otra cosa es cuándo falleció. Falleció en diciembre del 2012.
después de la presentación televisiva. Vi en directo ese programa cuando hace la transición ordenada de poder en Venezolana de Televisión. En aquel momento fue coincidiendo con un programa de Mario Silva, de La Hojilla. O fue a comienzos del 2013. En cualquier caso, hay quien dice que murió en La Habana. Y cuando llegó a Venezuela, y no hubo ni una foto, ni un vídeo después del tratamiento último. Y ahí podríamos entrar en el hecho de haberse tratado en Texas o en la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota. Ciertamente el dogma a veces mata. Se dijo en 2013, Chávez es Chávez, Maduro es Maduro. El proceso revolucionario, como dice José, tiene aciertos y errores. Y hay, más allá de aciertos y errores, habría algo previo que establecer. Hasta este momento no había tenido la caída acerca del tema de la terminología marxista, que está bien utilizarla, incluso contra los propios marxistas, como es la superestructura y la infraestructura. Cuando uno piensa en la superestructura y la infraestructura, piensa que la parte grande es aquella que incorpora lo pequeño. Con lo cual, cuando uno está hablando de errores y aciertos de la situación de un régimen, digamos que es como cuando uno juega a mus, está jugando a pequeña, pero cuando vas duro, juegas a grande. Aquí también estaríamos hablando de que la infraestructura sería el corazón. Lo superfluo, lo que sería la superestructura, sería como la cobertura, como sería el celofán que envuelve al caramelo. Sí, hice de esos 10 minutos de debate, tres papelitos, 3 hojas apuntando cosas que me sugieren de lo que se comentó en ese mini debate de 10 minutos en F98. Por tanto, la superestructura y la infraestructura, a mí, cuando se habla de aciertos y errores, cuando estamos insertos de un régimen distópico, como es el de Chávez, y mucho más el tema de Maduro, que ha heredado un régimen que no era para él, con diferencias internas, con Diosdado Cabello y con algún otro líder de la narcodictadura, pues nos encontramos ciertamente con esa idea de introducir el debate respecto de aciertos y errores, es entrar dentro del esquema mental del régimen, y lo que se establece es la idea de la enmienda de totalidad del régimen de la narcodictadura. Con lo cual ahí estaríamos en ese doble enfoque de lo grande, que es la parte importante, o el corazón, con lo cual estaríamos en esa idea de qué es lo realmente importante, la superestructura como un elemento que incorpora todo lo demás, o de la infraestructura como el corazón auténtico que le da el sentido más allá de ese celofán que pueda envolverlo. 25 años supuestamente de ataques desde un inicio. Ese es el victimismo que se plantea a la hora de establecer de que nunca se le dio la oportunidad al régimen bolivariano de establecer algo que abriera las alas y desplegara en libertad. No, ciertamente, ahí nos encontraríamos con el tema de que la infraestructura en el ámbito del corazón sería el petróleo. El petróleo, cuando tuvo una evolución positiva, superior incluso a los $100, ahí el régimen tenía dinero para hacer cosas. Cuando no se tiene dinero, cuando es un país pobre, como le ha pasado, por ejemplo, a Botsuana, a veces, es cuando un régimen se valida a la hora de establecer algo distinto. El Japón histórico, con la época de la era Meiji, no teniendo recursos naturales para establecerse, pero saliendo en dirección hacia un país próspero, a comienzos del siglo XX, con la victoria en Tsushima, contra los rusos en 1904, 1905, en esa guerra mundial cero, tenemos ahí un vector interesante de países que pueden desarrollarse sin los recursos naturales que tiene Argentina, que tiene Venezuela. Cité Argentina porque, como hizo del siglo XX, pudo haber sido el primer país del hemisferio occidental. Y no lo fue. No lo fue. Ni siquiera en el primer tercio del siglo XX, ni en la primera mitad del siglo. Con lo cual, reducir todos los debates a 25 años desde un inicio, ataques desde el exterior. Eso ya se ha visto, como se dirá después respecto de Cuba. O, por supuesto,
respecto de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El discurso es bastante largo, como diría Fernando Díaz Villanueva, que lo comenta, de que el patrón de todos estos regímenes está dictado por un mismo elemento, una misma plantilla. Con lo cual ahí tendríamos una mentira bastante grande acerca de esos 25 años de ataques desde el inicio, desde el exterior y también desde el interior, el enemigo externo y el enemigo interno. Que eso remite también, por supuesto, al acuarelista austríaco y a otros de su calaña. Con lo cual ahí tendríamos esa teoría de la conspiración, el tema del bloqueo, el tema del embargo, que remite también, por supuesto, a Cuba. Comentó José Dan que el chavismo es el proyecto más democrático de Venezuela. Eso es olvidar la historia de Venezuela y de la Cuarta República, del Pacto de Punto Fijo de 1961, la Constitución, después del proceso democrático de la destitución de Marcos Pérez Jiménez de 1958 en adelante. Y por supuesto, olvidar, yo no lo voy a citar, de la situación desde la independencia hasta la situación de Marcos Pérez Jiménez. Porque estamos hablando de que en 1961, con el doctor Caldera en su finca, la finca de Punto Fijo, se estableció un sistema democrático con el ámbito de la Cuarta República, que fue objeto, y esto es interesante mencionarlo, los años 60, 70 y 80, fue lugar de refugio de los sudamericanos que en regímenes dictatoriales de aparentemente derecha, ¿no? Los regímenes de Perú, con... bueno, ese era de izquierdas, ¿no? Ese no cuenta. El señor Alvarado, no, ese, como era régimen dictatorial de un militar, del general Velasco Alvarado, era de izquierdas, no pasa nada. Pero Pinochet sí. Videla sí. En Brasil y en Uruguay y en Paraguay con Stroessner sí. Y todos esos regímenes sirvieron para establecer una dictadura de derechas. Y de todos ellos, aquellos que escapaban tenían un lugar de refugio en la democracia venezolana. Tan cierto es esto como que en 1967 hay un encuentro en La Habana, la OLAS, que tiene como reflejo de respuesta a esta iniciativa terrorista de la OLAS de 1967, la Operación Cóndor, como respuesta. Pero el orden de los factores es importante. Sí, claro, los SS-20 son antes que los Pershing en Europa occidental. En 1979, los soviéticos ponen los SS-20 en Europa Oriental y 4 años después, a partir de 1983, son los Pershing los que son instalados en Europa Occidental. El orden de los factores es importante, muy importante. Habla, por lo tanto, de algo que es falso, literalmente falso. El chavismo no puede ser, porque es mentira, el proyecto más democrático de Venezuela, por historia, y tiempo después, por la propia práctica del chavismo, a la hora de establecer su propio régimen. Y por supuesto habla desde la independencia, lo cual ciertamente resulta curioso. ¿Independencia de quién? De España, de las Españas. Siglo XVIII-XIX. Resulta ciertamente curioso el tema de olvidar lo que el prócer de la independencia, que estuvo con la emperatriz rusa y sabía idiomas y todo eso, ayudado por los ingleses, desembarcó en Venezuela y no tuvo ningún seguimiento. Hasta no llegar Bolívar por allí, digamos que la independencia no fue una realidad, olvidando el pequeño detalle de que en la primera mitad del siglo XVI las Españas tenían cierto problema con los fúcares, con los prestamistas, hasta el punto de dejarles un territorio, en actual Venezuela. Por eso en alguno de los estados hay los colores de Alemania, negro, rojo y amarillo. Elías Jagua fue gobernador de ese estado, ¿te acuerdas, Joseda? Ahí ciertamente resulta curioso porque se ha borrado de la historia el hecho de que los alemanes fueron prestatarios, pero como no sacaron nada, los alemanes, aquellos de este territorio protectorado, pues luego se volvieron por su casa, que era esa zona que era Venezuela, la pequeña Venecia, por los canales y la belleza que había en aquel momento. Y que ha abierto camino a otros países.
Un poco como Cuba. Cuba es el mayor injerencista del hemisferio occidental en los años del 50 al 2000. Jodió a América Central con la propuesta revolucionaria, indujo a guerras civiles en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. Honduras luego sirvió de plataforma para las contras en la zona lindante, Nicaragua, la propia El Salvador, Guatemala. Luego hubo que hacer un proceso de paz en algunos de estos países en los años 90, después de la caída del régimen soviético. Fue muy intenso en los años 80 y era realmente complicado, realmente muy complicado. El régimen bolivariano sirvió para, con el reguero del petróleo y el dinero, tratar de establecer regímenes distintos, ya sea en el Ecuador con Correa, lo cual resulta curioso porque mantuvo la dolarización, la situación respecto de Petrocaribe y el establecimiento de sistemas como UNASUR o la CELAC, ambos eliminados en el presente. Todos los elementos de unificación ideológica, integración, han sido abandonados. Cuando en alguno de estos países democráticos entró un gobierno distinto, salieron de la fórmula porque era algo ligado a un régimen político concreto. Por lo tanto, ahí nos encontramos con un problema. Sí, recordamos el informe de Juan Carlos Monedero sobre una moneda alternativa, en principio para UNASUR, ¿era para CELAC? ¿Quién pagó el informe sobre una moneda única de los países del ALBA TCP, tal vez? Y que jamás llegó. Jamás llegó. Bueno, sí, hubo un elemento de pago en especie a través de intercambios y que era... Resulta curioso, porque el acuarelista austríaco en su Ministerio de Economía utilizaba algo parecido. Lo cual ciertamente resulta curioso porque a alguna gente le molestará que haga esta comparación económico-monetaria. El tema del cambismo a través de los productos, el trueque, a fin de cuentas. Así que eso de desprenderse del imperialismo es algo que olvida, pequeño detalle, de que cuando se habla de imperialismo se olvida de que Cuba ejerció el imperialismo en el hemisferio occidental y en otros lugares del mundo en los años 50 a 2000. Que la Unión Soviética hizo lo propio desde la zona de Europa Oriental y que China lo está haciendo en países del mundo buscando la preeminencia económica, pero también política y regional en el ámbito militar. Con lo cual hay imperialismos realmente existentes y otros que se hace ver como que no existen. Así que eso de desprecio y desprenderse del imperialismo, sobre todo cuando existe un imperialismo y el resto es amistad. Lionel Hutz lo diría de otra manera, pero eso es algo que escapa a mi posibilidad. Con lo cual... Vamos al 2025. Las elecciones... José habla de elecciones comunales. Que un poco como las elecciones para la Asamblea Constituyente, que presidió Diosdado Cabello después de la derrota apabullante del 2015 para la Asamblea Nacional en diciembre, nos encontramos con que, en teoría, iba a haber una Asamblea Constituyente. ¿Para qué? ¿Para hacer una constitución o para hacer unas arepas? Es que la respuesta es fundamental. Y entonces, ¿por qué no hubo ni una sola propuesta en la Asamblea Nacional Constituyente y sigue estando vigente la Constitución del año 2000? Tal cual, sin cambios, sin modificaciones. ¿Era tan perfecta? ¿Por qué hubo un proceso de reforma y luego un retoque puntual para el tema de la reelección indefinida? La reforma fue derrotada por el pueblo. El pueblo dijo que no. Como le dijo el pueblo de Bolivia no a Evo. Y luego hizo un cambio puntual y ahí sí obtuvo el sí que buscaba. Así que la historia es más profunda e interesante cuando uno conoce los detalles acerca de ese tema de las elecciones
y el corporativismo con el que se ejerció la selección de los miembros de esa Asamblea Nacional Constituyente de hace unos años. Y es que votar, tener una urna, tener papeletas, ¿hace que uno sea una democracia? Hay papeletas en Rusia, en Bielorrusia, e incluso en Corea del Norte, con urnas y un bolígrafo rojo, en el caso de Corea del Norte, en el que puedes votar en contra de los candidatos del partido Juche, pero hay de ti, porque hay consecuencias. Con lo cual, votar, urna, papeleta, eso no hace una democracia. Eso es un reduccionismo. Con lo cual, ¡oh, cuidado! Y ahí tenemos la derivada del Esequibo, en donde sería algo parecido como si Portugal viera como España vota en sus ciudadanos. ¿Quiere usted que Portugal sea una comunidad autónoma de España? Y no votarían los portugueses, votaran solo los españoles. Esto es lo que hizo en ese famoso referéndum con 5 preguntas Venezuela, en el que el Esequibo ni nadie de Guyana pudo votar para ver si querían que se incorporara al territorio nacional venezolano. Lo cual luego comentaremos, esta derivada del Esequibo. Y se va a lo Mollar. ¿Y lo Mollar cuál es? La elección del 28 de julio de 2024, la elección presidencial que se establece respecto del golpista y asesino de María Corina Machado. María Corina ganó unas primarias con el 93% de las votaciones, con lo cual era la candidata legítima que había votado el movimiento opositor. Recordemos el acuerdo de Bahamas entre los diferentes aspectos con el patrocinio internacional para... no, Bahamas, no, Barbados. Si ese acuerdo internacional, libremente adoptado por Maduro, en donde se establecían unas pautas para establecer unas elecciones libres, en donde todo el mundo se pudiera participar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí para establecer algo? Los partidos venezolanos se rejuntaron, hicieron unas primarias, el pueblo venezolano votó en esas primarias y María Corina obtuvo el 93% de los votos. Y la inhabilitaron, artera y arbitrariamente. Y después, es que estas cosas hay que repetirlas una y otra vez. Corina Lloris recibió la herencia de la candidatura. Corina Lloris, que no era inelegible, que no tenía ninguna causa para poder ser sacada del circuito, y lo fue. Y aún así, hubo un tercer cambio por Edmundo González Urrutia, que había sido embajador en Argentina en la parte inicial del mandato de Hugo Rafael Chávez Frías. Y de salto en salto, de María Corina Machado a Corina Lloris, y de Corina Lloris a Edmundo González Urrutia, se verificó algo que ha molestado y a lo que se ha intentado atacar. Un cuerpo electoral, político, bien engrasado, de fondo, que fuera quien fuera la cabeza que hubiera a funcionar, establecía la idea de estructurarse de manera organizada, comunicacional, para la transformación de una dictadura, narcodictadura del clan de los Cuatro Soles, del clan de el Tren de Aragua y de todas estas realidades, para transformar el país a algo distinto. Solamente quedaba elegir la figura que iba a liderarlo. Por eso el cambio fue tan rápido a la hora de viabilizar la posibilidad de cambio, de algo distinto, y de obtener esa victoria. Esa victoria clara, demostrable, verificable del 28 de julio de 2024. No hay nadie que diga que Maduro ganó. Nadie. Por tanto, ahí nos encontramos con una situación en la que, cierto, como diría Joan Jordi, Edwin Santos es un elemento que se puede mencionar, como se pueden mencionar muchos otros, como diría Xavier Grandío. Esa mención a pequeñas historias de la historia, el tema del helicóptero, aquel que la batieron. Bueno, son pequeños asuntos que gustan mucho de sacar en La Hojilla o en Venezolana de Televisión y se recrean mucho en ello, de personas, pero como diría Brodel, la historia son las largas
de longue durée, las largas cadenas de la historia. O como diría el historiador marxista E.P. Thompson, hablaríamos de el pueblo, de cómo el pueblo, el motín de la sal y todos estos relatos construye la historia. Pero claro, ahí estaríamos con el asunto de que hablaría José de que el pueblo chavista es el que construye la historia. Pero entonces el resto, y ahí entraríamos en esa situación de hablar de apátridas, de traidores, olvidar el pequeño detalle, como diría Washington Abdallah, en que 8 o 9 millones de personas salieron, un tercio del país salió, pero no para hacer turismo. La acusación de que, qué curioso, haya dictadura más rara, dice, olvidando eso, casos de el mundo, pero por centrar en algo más concreto, en la época del 45 al 56, en Europa Central y Oriental, por ejemplo, con qué curiosa esa democracia popular en la que en Checoslovaquia, en el año 46 hay una victoria del Partido Comunista local con un 36% de los votos, teniendo que llegar a acuerdos para la gobernabilidad. Y en el 48, cuando había unas elecciones previstas para esa primavera, dan en enero un golpe de Estado, un autogolpe de Estado como el de Fujimori en el año 92 en Perú, para obtener el poder completo. Luego harían elecciones. Había un tipo marginal, partidos distintos, en Checoslovaquia, en la República Democrática Alemana. Incluso se mantuvo en la República Democrática Alemana una especie de CDU, un partido agrario, que estaban en la Cámara Legislativa, con lo cual había una disidencia controlada, más allá del dominio prácticamente unánime del SED, cosa que evidentemente no sucedía en el PQS y en el ámbito soviético, pero en estos países había una válvula de pequeños, un 10-15% de participación de partidos que no eran exactamente. ¿Y quién es capaz de decir que no eran dictaduras? Todos los regímenes que después de la Segunda Guerra Mundial pusieron la bota detrás del muro del telón de acero en la bajada al invierno, al duro infierno de todos estos regímenes que es solamente en 1989, 90, 91, con la desaparición del muro de Berlín, con la desaparición de la propia Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991, se establece la posibilidad de establecer la libertad, la democracia. Cierto es que ahí estará Wojtyla, ahí estará Thatcher, ahí estará Ronald Reagan para recordarles todo esto. Con lo cual, cuando dice, vaya dictadura más rara esta, Putin tiene una dictadura, Lukashenko tiene una dictadura, hay votaciones y no hay democracia. Hablar de la madre de María Corina Machado como corrupta desde la Cuarta República, olvidando el pequeño detalle de que ha podido salir no por un acuerdo con Diosdado, sino han sido penetrados por fuerzas exteriores e interiores que se han dejado vencer por otras cosas distintas. No tenían ni idea en Miraflores de lo que ha pasado con la madre de María Corina Machado. Hablar de sabotaje es alucinante porque es como cuando se habla de el tema eléctrico, presuntamente, con esas instalaciones de los años 50-60, en el caso de Cuba. Recordemos un pequeño detalle, en el año 61 había un proyecto para el tema nuclear que a finales del periodo especial parecía que se iba a retomar por parte de primero de los soviéticos en el 61 y después de los rusos, pero ¿conocéis alguna central nuclear funcional en Cuba? ¿Verdad que no? Bueno, pues ciertamente resulta curioso. Lo mismo que el Guri es impenetrable porque es una tecnología de los años 70. Con lo cual sabotaje en el ámbito electoral, en el CNE y las máquinas es imposible. Pero hay gente que lo dice. Que si hubo sabotaje, luego que si hay una proyección, porque proyectar es algo que se hace en psicología, que si la oposición había dicho un 70%, la oposición no dijo nada. Vamos a hacer el recuento y vamos a ver lo que hay. La oposición al final acabó obteniendo más del 60% de los votos, cosa que, digamos que se pudo ver. Elvis Amoroso, sin tener ninguna prueba de nada, es como si ahora digo, el próximo mundial lo va a ganar Andorra. Y luego, la FIFA coge mis palabras y hace posible que Andorra llegue a la final dentro de un año
y gane el Mundial de Fútbol. Por poder puede hacerlo. Y si no ha sido clasificada Andorra, pues bueno, pues puede hacer como le ocurrió a Dinamarca en 1992 con el tema de Yugoslavia. Apartas a un equipo, me metes a Dinamarca, que estaban de fiesta y de vacaciones, y al final acaba ganando la Eurocopa de 1992. Las cosas, cuando hay voluntad, y decir, con ese 80% de recuento, no habiendo habido ningún recuento anterior, porque cuando se produce en este tema electoral, en buena medida hay recuentos con el 5% escrutado, con el 10%, con un porcentaje cada vez creciente, y se van incorporando los datos al recuento. No, aquí hubo esa idea de, con el 80% escrutado tenemos tal, y ya está, resuelto. Elvis Amoroso, que luego hubo de esconderse, tuvo problemas personales, dijo al 80% ha ganado Maduro. Imposible de verificar. Nadie nunca ha dado ninguna prueba. Diosdado, que en 2013 dijo unas cosas, es interesante recordar lo que decía también el camarada Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, la vicepresidenta. La de las maletas en Barajas con Ábalos. El señor Jorge Rodríguez, que era responsable, en 2013 dijo algo de las actas, de cómo el CNE tenía que publicarlas a nivel de todo, del ámbito general al más pequeño. Con lo cual el Jorge Rodríguez de 2013 y el Diosdado de 2013 se enfrentan a el Jorge Rodríguez y el Diosdado Caballo de 2024, diciendo cosas completamente opuestas. E incluso la tradición del subconsciente que lo puso Francisco García Campa en uno de los programas en los que participé en Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Así que ellos mismos sabían lo que había, pero no podían hacer otra cosa que no fuera agarrarse como lapas al poder. El Tribunal Supremo de Justicia es inhábil electoralmente. Pero esto les importa una higa, porque la separación de poderes, la estructuración, son cosas que están olvidadas, porque es un sistema distinto, diferente. Lo de los 10 candidatos es el ejemplo ruso, con el agravante de que en el ejemplo ruso los candidatos opositores fueron a la fiesta de Rusia Unida, a la fiesta del partido Putin, a celebrar la victoria. Y obtuvieron más de un 3%, esos 4 candidatos, o un 12% en total, para poder recibir una subvención de vuelta de lo que habían gastado en las campañas electorales. Lo cual resulta ciertamente alucinante. Qué casualidad que los 4 obtuvieran el mismo número de votos, el mismo, como se trató de vender en la primera aproximación, aquella de Elvis Amoroso. Bueno, Delcy Rodríguez es la vicepresidenta, pero todo el mundo habla por la misma voz. Elvis, que no es Elvis Presley, sino Elvis Amoroso. Nos encontramos con que en esa primera aproximación daba 135%, 120%. Saddam Hussein en 2002 se atrevió únicamente a poner un 103% de voto a su favor en el referéndum que hizo. Y digamos que, como dijo Joan Jordi Bantín, el Partido Comunista de Venezuela está en contra de esa situación de Elvis Amoroso, de Jorge y Delcy Rodríguez, de Diosdado. Se olvida, en buena medida, y esto se puede buscar, el tema de la usurpación legal de liderazgos a través del poder político, con el cambio desde fuera de las directivas de diversos países, países no, intentan hacerlo con la Guyana Esequiba, lo intentaron con la situación de Correa, Evo, en el caso de Nicaragua con Ortega Murillo, el tema de Petrocaribe, bueno, estas cosas, Telesur como herramienta hermana de RT, construido más o menos en la misma época, 2005, por ahí. Posterior a la situación de la Revolución Naranja en Kiev, lo cual resulta ciertamente curioso y significativo, bastante significativo. Esta época de 2003, 2004, 2005, 2006, una época en la que se incorporaron varios aliados de Hugo Chávez, en donde se decía, cuando estaba al final del siglo XX, parecía que Cuba estaba sola, y que iba a caer, iba a establecerse un régimen democrático. Pero luego, con el poder del petróleo, se estableció
una suerte de amiguis de Cuba a través de Caracas. Lo cual no es ocioso, porque hay dudas importantes, de cómo fue el proceso biológico de finalización de la vida de Hugo Chávez y la idea de que Nicolás Maduro sea un agente afín, construido y elaborado en Cuba y que sea más accesible que el propio Hugo Chávez Frías, que sería más patriota que Maduro. Y ahí estaría una duda importante de cómo fue la transición en 2012-2013 de Chávez a Maduro. Pero sí, los partidos, la usurpación de directivas, ahí está de fondo olvidado, tal vez. Que los comunistas son aliados de la derecha golpista, claro que sí, guapi. Que Enrique Marqués no firmó un candidato y que luego fue extrañado y desaparecido, como recordó ciertamente Xavier Grandío, que se habla de, José lo dice, venezolanos de los dos lados, como si hubiera dos lados, el régimen y todo lo demás, esas falsas equidistancias que resultan ciertamente alucinantes, como en el ámbito terrorista se decía de que no había que establecer un marco donde unos fueran malos y otros buenos, pero a veces se establecía esa idea de la guerra, que lo ratificó curiosamente los GAL como forma de legitimación de una situación que en realidad era de terrorismo. Pero ciertamente la historia a veces tiene estas cosas curiosonas, y las falsas equidistancias binarias no son buenas. No son buenas con la idea de que cuando Desmond Tutu hablaba de que si tienes dudas entre el opresor y el oprimido, tú ya has elegido. Hablar de que la oposición es apátrida. Cuando Hugo Chávez se hizo el tema de la apropiación de símbolos, donde está enterrado Simón Bolívar, la propia bandera con las 7 u 8 estrellas, el caballo del escudo de la propia bandera, el propio himno, son símbolos del país que patrimonializó el régimen desde el inicio para tratar de decir que la patria era de ellos y cualquier otro era apátrida. Así que este tipo de cosas es algo, sobre todo cuando el régimen es en principio marxista y el marxismo tiene la contradicción primaria y secundaria que resulta ciertamente curiosa a la hora de explicar esto de que la oposición sea apátrida, cuando la contradicción primaria y secundaria, la de proletarios del mundo unidos, hace a los oficialistas a ellos apátridas. Hablar de la oposición como golpista y asesina, María Corina, Leopoldo López, que está en Madrid, su padre es eurodiputado del PP. Hablar de cómo van a Suiza, mirando por ejemplo un Iru Landucci, que es argentino. Pero bueno, Juan Guaidó. Acerca del mito de Juan Guaidó, que la Constitución, después de ser presidente de la Asamblea Nacional, que le da una serie de poderes, la Constitución bolivariana del año 1999-2000, establece un apartado, y María Corina estaba a favor, yo estaba a favor, del establecimiento de Fuerzas Armadas extranjeras a través de ese artículo que le ofrece a la Asamblea Nacional y al presidente de la Asamblea Nacional la posibilidad de invitar a sentarse a tropas amigas de países amigos, como hubiera sido, por ejemplo, Colombia, Brasil, pero no se pensó. Pero sí, cuando hay un vacío, y esto se establece respecto de lo que sucedió físicamente con el inicio del mandato del camarada Chávez, se establece que en ese momento el presidente de la Asamblea puede ser el presidente. Esto le pasó a Diosdado. En una interpretación, Diosdado pudo haber sido el presidente interino y no lo fue.
Cuando se produce la situación en 2018, después de una situación que es interesante, porque en 2015-2018, en 2015 se produce la victoria de la oposición, pero esto no se ve concatenado con una situación que no es sino el establecimiento de la renovación de los poderes judiciales desde el Tribunal Supremo Electoral, como es el CNE, del Tribunal Supremo Judicial propiamente, de todos los elementos de la cúpula judicial en diciembre, en el periodo transitorio, fueron renovados por la Asamblea Saliente. Con lo cual, ahí nos encontramos con una situación curiosa. La Asamblea fue en 2016 atacada físicamente con eliminación de los insumos de agua, de electricidad. Se les expurgó a algunos diputados, sobre todo el estado Amazonas y algún otro, donde había algún gobernador de oposición. Y sobre todo, digamos que con esos diputados se alcanzaba 2/3 y con 2/3 había la posibilidad desde la Asamblea Nacional de modificar la Constitución. Se sacó de la manga con, como digo, una versión corporativa mussoliniana de que los determinados elementos profesionales podían establecer aproximación para tener diputados propios, con lo cual tenías más de un voto, el diputado corporativo, el diputado del territorio, con lo cual, como digo, es un modelo fascista que le gustaría mucho a Perón, a el camarada Perón. Así que en ese momento, en 2016, se estableció la Asamblea Nacional Constituyente y aquellos que no participaron de esa farsa, que se veía a la legua de que era una farsa para tratar de establecer una asamblea paralela que quitara los poderes legislativos a la Asamblea Nacional y vadeara ese hecho hacia algo posterior, distinto, en donde pudiera establecerse una ausencia de cualquier tipo de poder dominado por la llamada oposición, se les impidió que pudieran participar. Si no habías participado en la elección a la Asamblea Constituyente, entonces usted no podía participar en la elección presidencial de 2018. Con lo cual, se estableció la idea de que se hiciera un boicot. Un boicot efectivo a que no hubiera participación de la oposición en esas elecciones. La Constitución, ¿qué dice? Cuando se finaliza un mandato legítimo, y eso es discutible y luego lo diré, en 2018, cuando va a juramentar en 2019 el presidente, hay terra nullius, con lo cual fuera como si hubiera sido desaparecido el presidente y no hay presidente. Y en ese momento el que toma el poder interinamente es el presidente de la Asamblea Nacional, que en ese momento era Juan Guaidó. Por ese procedimiento, y tenemos un vídeo específico hablando de esto, es porque Juan Guaidó fue presidente interino en ese momento. No porque se autoproclamara, sino porque la Constitución dice eso. La gente, por supuesto, chavista, comenta la situación de que, claro, había un presidente como era Nicolás Maduro Moros, pero es que hay que evitar, claro, conectar con lo que sucedió con la Asamblea Nacional Constituyente, con el hecho de que hubo una represión contra los partidos políticos que tiene que ver con la victoria de la oposición en 2015 y por tanto ahí está ese trasfondo que llevó a la presidencia interina de Juan Guaidó, que no pudo ejercitarse porque el régimen quería el control del poder y mantenerlo dentro de este esquema. ¿Qué es lo que se ha reproducido después de la victoria de María Corina Machado, de Edmundo González Urrutia, de Corina Lloris y de el Movimiento Democrático el 28 de julio de 2024? El régimen no está para entregar el poder. Quiere mantenerlo en sus manos. A como dé lugar. Porque lo importante, lo que pone en el frontispicio de todo, es el mantenimiento del poder, dando igual cualquier circunstancia. Y eso es importantísimo tenerlo presente. No van a entregarle el poder a nadie voluntariamente. Lo cual es contradictorio, por ejemplo, con lo que Gustavo Beidler habla de Uruguay, en donde hay una ordenación de transmisión del poder sin ningún tipo de problemática. Que en la propia Cuarta República, tan odiada, le entregó el poder a Hugo Chávez perfectamente. En 1999. El 2 de enero del 99 le entregó la banda presidencial el doctor Caldera
al señor Hugo Rafael Chávez Frías, que había ganado las elecciones. José habla de corrupción del chavismo como de pasada para decir, ya, pero la oposición no es corrupta. La oposición, hace 26 años que la llamada oposición no toca poder federal, o es federal o es unitario. ¿Es unitario el país? A pesar de que tenga estados. Lo digo porque luego se dirá, el gobernador de no sé dónde es la oposición, el alcalde de no sé dónde es la oposición. ¿El estado no es unitario? ¿No es centralista? ¿No es jacobino? ¿Qué poder tienen los estados? ¿Qué poder tienen los gobernadores? Esto también se lo digo a el señor gobernador actual del Zulia, el señor... mejor no decirlo. Porque jugó con el régimen. Si presentaba o no presentaba su candidatura, le dejaron presentarse, luego retiró la candidatura para el 28 de julio. La inversión de la carga de la prueba no es aceptable. ¿Por qué no es aceptable? Pues sencillo, porque con el franquismo todo el mundo sabía dónde estaba la corrupción. Corrupción que Franco, cuando termine la guerra, llega con 400 millones de pesetas en el bolsillo, justamente el día 1 de abril del 39. ¿Cómo puede ser eso? Luego nos encontramos con Matesa y una serie de corrupciones del régimen. Pero alguien pensaba, ya, ¿y la oposición que está en el exilio? ¿No serán corruptos esos? Hombre, no tenía ninguna lógica. Porque el que estaba en el régimen era Franco. Y la oposición estaba en otras cosas. Tratar de establecer una ordenación para volver a tener una democracia en España. ¿Qué pasa? Es algo que también se dice respecto de Videla, Pinochet. Los opositores de izquierda se les debía de buscar una corrupción porque el régimen de Pinochet y de Videla pudieran ser corruptos, pero claro, si la corrupción es sistémica, entonces también debe salpicar a los miembros de los Tupamaros o demás movimientos de izquierdas, ya sea en Uruguay, Argentina, Chile. ¿A qué no tiene sentido? Pues en Venezuela tampoco. La violencia, ¿de parte de quiénes? Es importante el hecho de que ha habido violencia. Pero, ¿de quienes desconocieron el resultado? Porque hay que establecer el marco en donde quienes desconocen el resultado es porque saben cuál es el resultado. Y el resultado es que Edmundo González Urrutia obtuvo la victoria, sin incorporar gran parte de los votos del exterior que fueron eliminados a interés, porque la victoria habría sido mucho más ampulosa, más amplia. Con lo cual la violencia por parte de quienes desconocieron el resultado es literalmente cierto. Los que desconocieron que Edmundo González Urrutia era el vencedor del 28 de julio de 2024. Porque ese es el resultado. El resultado en el que, a diferencia de lo que dice José, de que no hay pruebas de represión policial, Joan Jordi habla del ejemplo de España del 1 de octubre con el tema de los piolines, que sería proceloso, y no viene a cuento el entrar en detalles. Pero ciertamente el resultado es el que se pudo probar, el que se pudo evidenciar, en el que hay actas. Venezuela, el sistema de justicia es el que es. Es como pensar en el sistema de justicia bajo Videla, bajo Pinochet, un sistema completamente independiente, ¿verdad? O en México, la idea de que el pueblo pueda votar a los jueces, lo cual lleva dentro del esquema de cosas de la guerra contra el narco, en que en buena medida la mitad norte de México, quien acabe decidiendo posteriormente los jueces en esa votación democrática, sean los propios narcos, que son los que tienen la plata o el plomo para decidirlo. Así que van a incidir con esa posición aparentemente tan bonita con generaciones del futuro para decisiones fundamentales. Así que el narcocorrido se canta solo con el tema de la votación popular para jueces en México. Y si pasa eso en México, que es formalmente una democracia, ¿qué no pasará después de 25 años de régimen en Venezuela? Luego tienta hacia Colombia, hacia Ecuador. Curiosamente no menciona a Bukele, lo cual resulta curioso, señor Joseda. ¿A Bukele se le ha olvidado El Salvador? ¡Ay! ¡Qué cosas! A
Afortunadamente reconoce que no es el país más democrático de América, la Venezuela de Chávez. Joan Jordi habla de Gabriel Boric, que es formalmente de izquierda de Chile, pero dice José Da que fascista no, pero está con la derecha. Bueno, que se lo digan a José Antonio Cast, a ver si está con la derecha o no. ¿Y por qué porcentaje y voto popular hubo en la primera y segunda vuelta en la que fue candidato el señor Boric? Que era la izquierda de la izquierda, no la izquierda burguesa que nos trata de vender. Y nos encontraríamos ciertamente con esa cosa curiosa en la que, bueno, pues por un lado estaría el Partido Socialista tradicional de Bachelet, de Ricardo Lagos, y que el hecho de que Pablo Iglesias asesoró a Boric. Pablo Iglesias de Podemos, que como todo el mundo saben está en el Partido Socialista Obrero Español. Ah, no, que no está en el Partido Socialista. La CIDH, la OEA, la Fundación Carter dijeron una cosa acerca de los resultados, de las actas. Incluso se habló de terrorismo de Estado. No hay más que ir a las actas de la OEA, a preguntar a Washington Abdallah, mirar en internet, preguntar a ChatGPT y todo esto. Pero habla José de no comprar el marco discursivo de María Corina Machado y el mundo como líderes democráticos, pero comprar el del chavismo. Compra el de la dictadura, compra la idea curiosa respecto, bueno, aquellos que piensan que Putin es de izquierdas, es heredero del comunismo y de la Unión Soviética, olvidando que realmente le gustaría más ser Alejandro III, un zar de todas las Rusias, muy contento con la Iglesia Ortodoxa como funcionaria del Estado, y establecer una especie de Hitlerjugend muy al gusto del acuarelista austríaco. Con lo cual resulta ciertamente curioso esa conexión inducida en donde la falsedad se establece. Una falsedad que establece el hecho de que por muy socialismo del siglo XXI, por muy ideológicamente armado que pudiera estar la mente de Hugo Rafael Chávez Frías, el régimen actual no es comunista. Como no lo es comunista, la China actual, por mucho que domine el Partido Comunista, es el mandarillato de toda la vida, los mandarines, el imperio del medio, que ha vuelto a reconstituirse a pesar de la fachada que pueda tener y los elementos simbólicos. Pues con Venezuela es una dictadura de extrema derecha, en todos sus elementos, más allá de lo simbólico, como es el tema del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Pero por las prácticas, como diría Jesús, por sus hechos les conoceréis. Y los hechos del régimen hacen que el marco discursivo que algunos compran respecto de Caracas, socialismo del siglo XXI, establece una idea que ciertamente es dolorosa. Es dolorosa por el elemento práctico, porque cuando en el mundo eslavo, en el mundo germánico, en el mundo, digamos, eurooriental, supuso la caída del muro, para el impacto que tuvo en el mundo anglosajón, en el mundo germánico y centroeuropeo, de los partidos de cariz socialista, comunista, el impacto duradero, la caída del régimen venezolano vendría a suponer algo parecido, pero para el mundo hispano. El socialismo sufriría un duro golpe tan grande como fue la caída del muro y la disolución de la Unión Soviética en 1991, cuando caiga el régimen de Maduro, a pesar de que no haya ninguna conexión ya ideológica respecto de Chávez, ni el socialismo del siglo XXI, ni nada que se le parezca. Por lo tanto, lo de no comprar el marco discursivo de María Corina Machado y Edmundo González encubre, enmascara esta otra realidad de comprar con armas y bagajes lo que Diosdado, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Padrino López, la primera combatiente y el presidente aparente, el tirano Nicolás Maduro Moros, pues dicen lo que debas creer. Porque como digo, no ha ganado ni una sola elección Nicolás Maduro Moros. Hablar de panda de ladrones y golpistas, hablar de que ganaron las elecciones, sí, claro, María Corina y Edmundo González Urrutia ganaron las elecciones del 28 de julio del 2024. Las actas supuestamente más falsas que 3 euros o 2 dólares de madera, frente a la nada.
No hay ninguna justificación de la presunta victoria de Nicolás Maduro Moros el 28 de julio del 2024, más allá de sentencias del Tribunal Supremo que no tienen ninguna parte ni arte en el tema electoral. Supuestamente María Corina y Edmundo ganaron dinero, engañaron a la gente, pero ellos presentan actas. Jorge Rodríguez no presenta nada. A pesar de que Jorge Rodríguez en 2013 decía que sí había que presentar las actas. Y las enseñó. Enseñó los tickets de las máquinas electorales. Enseñó la página web en la que se subieron las actas. Lo enseñó todo. Pero en 2024 no había que hacerlo. La estafa del chavismo. Claro. El chavismo es una estafa. Sobre todo con Nicolás Maduro Moros. Esa estafa no importa. John Jordi dice que hay que luchar hasta el final, y es cierto. Ahí están los comanditos, los colegios, las actas, los vídeos que pueden cotejar los datos, lo que se dijo a la puerta de los colegios electorales ese mismo día, a la noche, en el 28 de julio de 2024. Propios militares que permitieron el voto, que quitaron de en medio a los colectivos para que no incidieran en la jornada electoral. Ahí hubo una situación especial. El tema, como digo, de las actas, de los vídeos de los militares. Aula a aula, es cotejable. El 87, el 90% de las actas que se subieron a varias páginas web, no solamente por las páginas web, sino que hay esos vídeos de la declamación, en buena medida, de militares a la salida de esos colegios y de esas aulas, en donde se puede verificar qué se dice en el vídeo con el acta que está subida en la página web. Y casa siempre está unido. Por más que le fastidie al régimen y a Diosdado, a Jorge, a Delcy, a Padrino López o a Nicolás Maduro o a Cilia Flores. Eso es verificable. Verificable por todos los elementos internacionales, la CIDH, la OEA, la Fundación Carter, todos los que han hecho algún tipo de aproximación a las actas. Por tanto, el heroísmo está de ese lado, de los que estuvieron con los comanditos el 28 de julio de 2024. Y de contra está la Operación Tuntún, de ir casa por casa, como si fuera esto Herodes, buscando a los primogénitos, a los hijos de los judíos, para tratar de quitárselos de en medio. Esa doble verificación remite a la fe del carbonero respecto del 28 de julio, señor Joseda. El centro Carter sin Carter no es nada. Carter murió el 29 de diciembre de 2024, cosa que se olvida. Que en 2004... porque Joan Jordi, en su ingenuidad, dice que Chávez ganó limpiamente siempre. En 2004 hubo un revocatorio y nos encontramos con el pequeño hecho de que en 2004 ese revocatorio lo ganó aparentemente de manera limpia, aunque hubo acusaciones de fraude y no hubo verificación más que por la Fundación Carter. La Fundación Carter dijo que esa elección había sido limpia. Pareciera que como en 2004 dijo que esa elección era limpia, en 2024 cualquier elección que hubiera en Venezuela era limpia también, que sirve para estirar el chicle para siempre. Pero el centro Carter en 2024 dijo explícitamente que había ganado Edmundo González Urrutia. Con lo cual ahí ya no gusta. O el hecho... porque estas cosas se olvidan. Entre 2004 y 2024 hubo un intento por parte de la oposición de montar un referéndum revocatorio, siguiendo lo que la Constitución establece. Pero, digamos que el sistema administrativo burocrático fue alargando los plazos para la presentación de según qué documentos, y cuando llegó el momento, dijeron, no has entregado el papel en el plazo correcto. Te has excedido. Pero es que ellos mismos forzaron la situación para que no se pudieran presentar los papeles en el momento. Que es lo mismo que le pasó, no a Manuel Rosales con el tema de la gobernación del Zulia y presentarse a la presidencia, no, con Corina Lloris. Que a Manuel Rosales sí les permitió a la hora de inscribirse, pero a Corina Lloris no, en el sistema informático a la hora de... Y luego, a última hora sí, a Edmundo González Urrutia. Con lo cual son con criterios aparentemente técnicos, pero una decisión política que establece un delay administrativo que, digamos que, fuerza la maquinaria.
escudándose en elementos que aparentemente son incontrolables, pero para enmascarar decisiones deliberadas. Y ahí tenemos ciertamente esa no nata posición de respecto de un referéndum revocatorio que fue hecho precisamente por ese apriorismo que vengo diciendo, que es que el régimen, es decir, la narcodictadura de los Cuatro Soles, del Tren de Aragua, de los que ocupan ilegalmente Miraflores, quieren el sostenimiento del poder, al precio que sea, les da igual todo. Primero el poder y después todo lo demás, que es una parte fundamental, es el corazón de toda la historia. Sin esto no se entiende todo lo demás. Por lo tanto, Chávez no ganó limpiamente todas sus elecciones, a pesar de que algunas sí, las ganó, el tema del revocatorio de 2004, y Maduro nunca, insisto, Maduro nunca ha ganado una elección. Porque Joan Jordi dice que sí admite que ganó en 2013, pero ahora se ha sabido que no ganó, que Enrique Capriles ganó esa elección, muy ajustada. Tan ajustada que estuvieron dispuestos a aceptar el resultado tan ajustado los del régimen. Y que luego, en el estado y ciudad natal de Hugo Chávez Frías, el camarada Nicolás Maduro Moros cogió a una familia y en Aló Presidente les interrogó y les hizo llorar, yo lo vi, les hizo llorar en Venezolana Televisión porque por muy poco habían estado dispuestos, el pueblo de Venezuela, a dejar correr el legado de Hugo Chávez. De eliminar la posibilidad de la existencia de las misiones y de todo el aparato institucional del régimen. Estaban dispuestos a aceptar que había estado muy cerca, hasta el punto de que realmente, y ahora se ha sabido, 10 años después, que ganó Capriles. Con lo que, ni en ese momento, en el que, evidentemente, Maduro no era Chávez, y sigue sin serlo, tenían que recurrir a elementos mitológicos, pero no por los chilenes, sino porque quien esté en contra de esa posición de lo del pajarito o de las caras de Belmez en el metro de Caracas, era porque estaba genuinamente en contra del régimen. Y por tanto, solamente los convencidos están dispuestos a llegar hasta el final de aceptar esas cosas, de que estás tan con el régimen de que aceptas lo de las caras de Belmez del metro. Ves un pajarito que sobrevuela con el piar en el oído de Maduro. Es para detectar disidencias. Y esto es realmente importante a la hora de entender que no es que estén locos, sino 2 más 2 es 5. El Gran Hermano lo dice, 1984. ¿Te has enterado, Winston? El Gran Hermano dice que flota y que 2 más 2 es 5. Joan Jordi dice que no le gusta la oposición. Todos hemos pasado por ese momento. Algunos más tarde, otros mucho antes. Los que venían de la Cuarta, Acción Democrática, COPEI, Ramos Ayub, gente que tenía posición, llevándole el maletín a Carlos Andrés Pérez y todo esto. La búsqueda de vivir bien, esto es un elemento que Joan Jordi comenta, de tener un poco de democracia, el cual es un posicionamiento razonable a la hora de poder elegir el destino de uno, el tema de un poco de democracia, y tener un cierto bienestar, que era lo que en la mayor parte de los venezolanos tenían con la Cuarta, a pesar de que tuviera deficiencias, como todo régimen democrático. José habla de sentimientos, pero no es cuestión de sentimientos, sino de democracia, de organizarse, de poder tener capacidad de decir que no, de oponerse, de elegir algo propio, de contraponer ideas y poder... Porque Carlos Garaikoetxea, Euskal Kartasuna, con respecto del pacto de Ajurianea, intentaron y incorporaron la marca de que es posible hablar de todo, pero llevándolo a la práctica, pudiendo incorporarlo al sistema jurídico político, es decir, no en etéreo, de que puedo hablar de que yo quiero un proyecto político para lograr X, dentro de un ordenamiento, más o menos, no. Es que quiero establecer un régimen como el de la monarquía romana antes de la república.
o un imperio romano en donde volvamos a institucionalizar a los gladiadores como religión oficial, el culto imperial, bueno, entiéndase, dentro de un orden de cosas plausibles en el ámbito jurídico-político, derechos humanos y todo esto. Pero lo importante no es que se pueda hablar de todo, sino que pueda no solamente plantearse, sino si hay una mayoría que puede estar respaldando ese proyecto político, pueda llevarse a término. Esta es una parte importante, muy importante. Con lo cual no es una cuestión de sentimiento, de sentirse de una manera u otra, porque como dice Rubio Doncé, o Día Nueva, hablando de wokes, no solamente de derechas, sino también de izquierdas. No solamente de izquierdas, sino también de derechas. El wokismo de derechas existe. Lo tenemos en Estados Unidos ahora con Donald Trump. Y no solo. Con lo cual, esta situación de wokismo de extremos, de derecha y de izquierdas y de derechas, permea a que se diga por parte de Joseda esto de sentimientos. Pero la política no debe ir ahí. Y ese es el problema que ha habido últimamente, el wokismo político. Y habla de que, y esta es una parte alucinante, el problema de Venezuela no se soluciona cambiando el chavismo por la oposición. Pero entonces, ¿para qué ha servido el chavismo durante 25 años? Si no se ha resuelto ningún problema de fondo debido a la corrupción sistémica que reconoce Joseda en Venezuela ahora mismo, y el chavismo no ha sido sino impermeable a esas corrientes de fondo, entonces, ¿de qué utilidad ha tenido el chavismo a la hora de transformar Venezuela? Teniendo un cuarto de siglo, con todos los resortes de poder, para, como diría Alfonso Guerra cuando dijo el PSOE va a estar 25 años en el poder y España no la va a reconocer ni la madre que la parió. Estuvieron 14 años. Transformaron España. La España del 96 es muy distinta de la España del 82. Muy distinta. Muy diferente. Y hay que reconocérselo. Pero 25 años en el poder para no hacer nada. Y el nada es cierto, ¿eh? Los datos de 1999 son mejores de los de 2025. O dicho de otra manera, los datos económicos macro y micro de todo ámbito del 99 respecto de los del 2025, los de 2025 son peores que los del 99. Y recordemos, los del 96, 97, 98 son los que hicieron a la gente votar por Hugo Chávez para la presidencia en las elecciones presidenciales de 1998 y jurar su cargo el 2 de enero del año 1999. Así que, en estos 25 años de aparente corrupción sistémica, ¿de qué sirven esos 25 años de revolución? Recordemos, un asesor de Gorbachev que en 1984, cuando el avión del entonces ministro de Agricultura de la Unión Soviética quedó en Canadá, había sido uno de los represaliados, pero no de los peores, había sido enviado de embajador en Canadá, un país que en ese momento, por Pierre Trudeau, era de izquierdas, un poco socialistoide, un poco comunistoide, el partido liberal, pero digamos liberal en términos americanos. Le comentó la visión que tenía, una visión disidente, y cuando 2 años después adquiere todo el poder, la Unión Soviética le lleva como asesor. El día 25 de diciembre hay una entrevista, porque este asesor tenía un despacho al lado del de Gorbachev en el Kremlin. En ese momento, cuando se está arriando la bandera, hay una entrevista en la que dice: ¿esto qué ha fallado? Ha fallado el hombre. Porque el hombre no ha sido capaz de adaptarse al sistema. El sistema es bueno para este muchacho. ¿Estamos hablando de algo parecido? Que el problema es la transformación del euro, del hombre, no del euro. No el dinero, claro. Estamos hablando de que para forzar al hombre a incorporarse a este sistema está el Holodomor, están los gulags, para castigar los comportamientos desviacionistas. Y ahí está el helicoide, ahí está Tocorón, Tucuyito, que fueron negados por Joseda. Y el clásico, la vieja confiable. ¿Qué hace Estados Unidos sancionando a... Claro, la vertiente
de Cuba. Resulta curioso porque hay una ley de 1996 llamada Helms-Burton que dice claramente cuáles son los hechos imputables, cuál es la razón de ser de esa ley y cuáles son los mecanismos para la levantación de esa ley Helms-Burton. No hay más que leer. Con lo cual, el mito de las sanciones, del embargo, del bloqueo, hablando de que Venezuela tiene las mayores sanciones y ataques de América, y luego haciendo el añadido un poquito después de una pausa, a la altura de Cuba. No hay que olvidar pequeños detalles respecto de que en Cuba no hay bloqueo. En Cuba no hay embargo. En Cuba hay la ley Helms-Burton que hay que estudiarla, hay que leerla y hay que ver por qué existe y qué mecanismos se establece para la levantación de esas restricciones. A los líderes de Cuba, Gaeso y todo lo que hemos comentado alguna vez en el programa de Xavier, en el canal de Xavier, hablando de Cuba, pero también de Venezuela, hablando de Nicaragua. Es interesante. Hablando porque cuando uno mira Export-Import en Cuba en 2023, los datos más actualizados, ve de qué productos estamos hablando, de qué se importan y exportan a todo el mundo, a qué países se importan y exportan, la carne, los medicamentos que vienen a Cuba de Estados Unidos. En la época de la pandemia se dijo que se iba a levantar el embargo, lo dijo para temas de medicamentos, y lo dijo el régimen de La Habana. Con lo cual ellos eran los que estaban poniendo limitación al comercio directo Cuba-Estados Unidos, porque los Estados Unidos el tema de alimentos y medicamentos no incorpora nunca en el tema de la ley Helms-Burton. Así que, la verdad, está para que aquellos que quieran conocerla, la puedan encontrar. Con lo cual esa situación... Y voy a decir algo respecto de Cuba. Lo comenté en su momento. El periodo especial, cuando uno mira el coste efectivo de toda la operación en Angola, toda la operación en Etiopía, sobre todo la de Angola, que es la más costosa, con el traslado de todo el material, la lucha de más de una década, la presencia de personas allí, todo el... ¿Cómo hubiera sido el país de no haber hecho ese esfuerzo enorme para un país como Cuba, que a fin de cuentas era un país del tercer mundo, después con el periodo especial? Probablemente el periodo especial hubiera sido virtualmente inexistente de haber gastado esos dineros en el periodo especial para amortiguar la situación de la desaparición de mamá Unión Soviética. Pero prefirieron gastar el dinero en injerencias extranjeras. En Angola, en Etiopía, en América Central y en otros lugares. Así que lo de a la altura de Cuba, en pobreza, en deconstrucción del Estado, en totalitarismo. Sí, en todas estas cosas sí. Luchando y peleando por su soberanía. Cuando Petro habla de la Gran Colombia, también se van a enfrentar a Petro. Porque quieren la soberanía de Venezuela. En el Esequibo, cuando hablamos del Acuerdo Internacional de París de 1899, cuando Estados Unidos defendió los intereses de Venezuela frente al Reino Unido, cuando nos encontramos con que el Esequibo es parte de Venezuela única y exclusivamente por ser parte de la Capitanía General de Caracas, por lo tanto, tendría igual de sentido de decir que el Esequibo y toda Venezuela es parte de España como una comunidad autónoma. Así que... ojo, cuidado con lo que se dice, ¿eh? Porque cuando se habla de luchar y pelear por la soberanía, hay más tiempo todavía de... como lo dijo Aznar sobre Florida y Estados Unidos. Y se lo dijo allí, a ellos. Hay más tiempo que Florida ha estado de parte de las Españas que lo que ha sido parte de los Estados Unidos. Todavía faltan un par de décadas para que haya más tiempo de soberanía estadounidense sobre Florida que española sobre Florida. Hay más tiempo de soberanía española sobre la Capitanía General de Caracas que independiente Venezuela como país propio. No voy a decir viento en las velas y lo que decía el papel de Anthony Quinn
en aquella película vendiendo papeles de la República de Venezuela porque es una película. Con lo cual, el patriotismo bolivariano sería como el patriotismo constitucional de Aznar, de aquellos congresos del PP de 2002 a 2004. Joseda finaliza más o menos con esa injerencia extranjera, hablando de Estados Unidos y de la Unión Europea, olvidando intencionalmente a Rusia, a China, a Irán, a los proxies, Hezbollah, Hamas, con el patriarca para América Latina, como es el camarada Nicolás Maduro Moros, olvidando a Nisman, siempre menciono a Nisman, que no se automorisionó, fue asesinado, porque estaba buscando información acerca de lo que sucedió en la AMIA, lo que sucedió en el 94, no solo, pero también en el 92, con el atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires, y todo esto que existió, que sucedió con ataques antisemitas, como era, y en donde no solamente murieron judíos, sino cualquiera que pasara por allí, como dice el amigo Gustavo Vélez, y casualmente estaba por allí cuando sucedió el atentado de la AMIA. Así que cuidado, porque el imperialismo no es el que usted diga. La Unión Europea, curiosamente, en todo el comercio internacional incorporó la cláusula democrática, que seguramente molesta porque eso significa una injerencia, ¿no? Una injerencia de que no se puede comerciar salvo que uno sea una democracia y tratar de forzar que los países sean democráticos. Estados Unidos, cuando interviene en Irak, fuerza que sea un intento de democracia hasta el punto de que actualmente hay un intento de injerencia, hasta el momento exitoso, de Irán. Irán tiene mayor presencia y prestancia e influencia en Irak actualmente después de 22 años de la invasión patrocinada por George Walker Bush. Qué curioso, ¿eh? Utilizando las mismas palabras, ¿qué dictadura más rara la de Venezuela? Bueno, pues qué imperialismo agresor tan raro que al final acaba teniendo un país como Irak influencia mayor de su mayor enemigo, de Irán. Resulta ciertamente curioso, ¿no? Por tanto, habrá que decir, según los cánones de Joseda, que dado la respuesta final, 22 años después, en 2025, en donde Irán tenía, hasta la caída de Bashar el-Assad, el hijo, la monarquía ya sea en Corea del Norte, o sea en Siria, o sea en España con los Borbones, es siempre la misma, ¿no? Los genes y el folleteo, pues tenían un control terrestre, ¿no? Tiene un control terrestre desde Irán, pasando por las milicias proxy de Irak, luego en Siria, Líbano, hasta atacar desde el norte del río Litani y desde el sur también, por la retirada unilateral del año 2000 a Israel. Con lo cual, qué curioso, ¿no? Igual hasta bendice la operación con el resultado que ha tenido posteriormente. Así que las palabras tienen su peso, ¿eh? Tienen mucho peso. Dice que se hunda, solo sin sanciones. Bueno, la economía venezolana ya se ha hundido. Lo escuché de labios del padre Ugalde, pero no solamente de él. Ahí se pueden ver los datos de 2013 en adelante, incluso en momentos en los que el Banco Central de Venezuela prohibió la publicación de los datos. Así nos encontramos con situaciones en donde está el mito del bloqueo, el tema del embargo, traspasado de Cuba a Venezuela, en donde nos encontramos con el tema del Guri, 2016-17 con apagones, ya entonces muy intensos, un tema que ha servido para la no actualización del sistema eléctrico, donde aparentemente las renovables iban a tener un papel, generadores eólicos, fotovoltaicos, pero se quedaron en nada, porque el sistema sigue estando basado en la represa del Guri y otros elementos como hace 50 años. El tema de la comida, la importación progresiva de alimentos, después de una producción que se pudiera haber hecho. El tema del país, de renta petrolera, lo cual ciertamente es alucinante porque la ISI, la industrialización por sustitución de importaciones, establecía un marco, y lo escuché y lo vi en Aló Presidente, y se hacía remisión en los programas de La Hojilla, también de Dossier, a pesar de que era de política internacional, zurda conducta, dando y dando,
todos los de la programación de Venezolana Televisión establecían la idea de que se iban inaugurando los diferentes barrios, programas de industrias que se iban abriendo, a pesar de que al de 3 o 6 meses estaban cerradas y no producían absolutamente nada. Y esto es una realidad, esto es difícilmente refutable. Esa economía de renta petrolera que venía de la Cuarta República sigue estando basado en la renta petrolera. No ha habido ningún tipo de creación de riqueza alterna de la que es la de minerales, especialmente el tema del petróleo. Citgo era un vector importante. El hecho de que las plataformas refineras del Golfo de el ámbito de Estados Unidos estuviera especializado a través de Citgo para el petróleo venezolano es un vector interesante de doble vertiente. El hecho de que el petróleo venezolano fuera muy importante para Estados Unidos como el mexicano en la Segunda Guerra Mundial es un elemento importante. Y conecta con una historia olvidada, tal vez, respecto de una Segunda Guerra Mundial, en la que luego nos encontramos el 9 de mayo a Maduro, a Díaz-Canel y a otros líderes en Moscú, olvidando el papel que realmente tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, si es que tuvieron alguno, ya sea el propio Lula o resulta ciertamente más curioso Robert Fico, cuando Fico fue el líder de un estado títere aliado del Tercer Reich y del acuarelista austríaco. Pero como a él, a Orbán, lo que pasó con el almirante Horthy y otras cosas son blanqueadas por un presentismo que atufa y que contamina. Y esa industrialización por sustitución de importaciones que debería haber establecido durante 25 años, vuelvo a decirlo, 25 años de liderazgo chavista y de intentos muy claros de transformación económica, con contraprestación respecto de que no se soluciona nada, ningún problema venezolano, cambiando el chavismo por oposición, por la corrupción sistémica de fondo que 25 años no han servido de nada para cambiar. La revolución ha sido absolutamente inane. Estamos hablando del reconocimiento por parte de José del fracaso histórico de la revolución. Del fracaso histórico del bolivarianismo que no ha cambiado la Venezuela que había en 1999. Que no ha sido capaz de trascender después de 25 años para lograr absolutamente nada. Bueno, 26 años, no 25, 26. Porque no quieren, los que se oponen al régimen chavista, no quieren que el pueblo progrese. La vía práctica es que quien no ha querido que el pueblo progrese es el que le ha mantenido en el retraso, en el tema de la energía a través del guri, en la comida a través de la importación y no del insumo interno, lo cual me recuerda un pequeño detalle, como es el hecho de que todos estos regímenes tienen una ordenación, un esquema parecido. Lo dice Fernando Díaz Villanueva. Y tiene razón, no porque lo diga él, sino porque los datos que da acerca de lo que sucedió en la Unión Soviética, en los países de Europa Oriental, en China, en Vietnam, en Corea del Norte, en Cuba. En Cuba era un país bastante rico y próspero antes del 59. Era más rico que la península en 1895. Y esto ocurre lo mismo en Corea del Norte. Corea del Norte hasta los años 70 era un país industrial. Antes del 50 era un país que la península coreana, la parte más próspera, la parte industrial, vuelvo a decir, era la parte norte con Pyongyang en capital. La zona sur era bucólica, pastoril, era rural. Y después del año 50 tiene que tomar para sí el reto de industrializarse. Se produce una inversión clarísima en la que el norte se desindustrializa, sobre todo más claro en la época final de los años 70 y los 80, después de ese periodo en el que, bueno, seguían viviendo de las rentas, pero digamos que al no tener insumos a la hora de la renovación de equipos, eso se iba quedando obsoleto, como un poco le pasó a la industria española debajo del franquismo, que cuando llegaron los años 80, la reconversión industrial era inevitable porque la no competencia hizo que no hubiera ningún incentivo a la hora de renovación de equipo. Pues más o menos parecido en Corea del Norte, hasta el punto de que la creación de riqueza generó una dinámica
política propia dentro de Corea del Sur, estableciendo marcos de libertad que eran necesarios precisamente para el desenvolvimiento de esa clase empresarial que se había ido generando, imponiendo el tránsito a la democracia en los años 80. Un poco lo que sucedió también con la propia China, que establecieron esos puntos de una especie de puertos francos, y a partir de ahí se estableció una apertura en la que hay una cierta evolución en lo político, pero estancándose finalmente no en un régimen comunista, sino retrocediendo al mandarinato y el ámbito de la China tradicional de toda la vida, cambiando por supuesto el tradicional emperador por el camarada Xi Jinping. Pero a fin de cuentas están recogiendo un modelo tradicional chino de toda la vida, pero en el marco de los regímenes que podemos englobar con respecto de Díaz-Canel, de Murillo Ortega, de Chávez, de Maduro, la destrucción de la producción, ya sea en el ámbito de la comida, ya sea en lo que Lisi intentó, ya con Marcos Pérez Jiménez, dictador de derechas, por decirlo en esquemas de centro, derecha e izquierda, como el de Joseda, pues nos encontramos que eso ya lo intentó en paralelo con Perón, con un eje que había entre Buenos Aires y Caracas, y aquello no funcionó. Aquello no funcionó, y lo mismo tampoco funcionó con Hugo Chávez, en donde sigue siendo 25, 26 años después un país de renta petrolera. Por tanto, ¿quién no quiere que prospere el pueblo? Ahí está la obligación de construir centros de tortura. El Helicoide, Tocorón, Tucuyito, todos los centros en donde hay que incorporar la disidencia. Y cuando no se puede, se mata, como Edwin Santos. Toda la tortura, todo el mal, todo el sufrimiento, porque pusieron encima de todo el tema del control del poder. El poder político, y no cederlo ante nadie. La boliburguesía, que es fluctuante, porque nos encontramos con casos como por ejemplo Tarek El Aissami, que llegó a ser vicepresidente, gobernador del estado de Aragua, precisamente donde surgen de las cárceles el tren de Aragua. Y luego, ahora está en la cárcel. Fue el vínculo con Hezbollah y con Siria y con Líbano y con todo esto. Con los vuelos aquellos directos con Teherán. Así que hay mucha chicha para el que quiera inmiscuirse en estas historias. El que quiera conocer más allá de los grandes titulares y esos elementos que pueden condensarse en comentarios a vuela pluma de un debate de 10 minutos. De 1 minuto para la presentación de cada parte, de 10 minutos para intercambiar ideas y luego 1 minuto final en algo que más o menos pues puede llegar a durar un cuartito de hora, pero digamos que, como diría Alberto Brandolini, soltar una tontería te lleva 1 segundo y refutarla te lleva un poquito más. Por eso, más o menos el cuarto de hora de lo que supone ese encuentro de Joseda de Círculo TV con Joan Jordi Aventín en F98, pues nos lleva 1 horita y media a la hora de comentar los elementos que creo, espero, deseo haber sido capaz de, con los apuntes que he ido tomando, más o menos respecto de esta situación, con estas 2, 4, 5 caras de apuntes, bueno, pues creo haber dejado claro que la democracia, la libertad, los derechos humanos de los que tienen los cubanos, los nicaragüenses y los venezolanos, tienen derecho a disfrutarlos de los 30 artículos, sin ninguna vejación, como dice el artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, como recomienda la CIDH, la OEA y otros elementos acerca de la libertad e independencia, acerca de la victoria de Edmundo González Urrutia en Venezuela el 28 de julio de 2024 y las consecuencias que debe de tener en el gobierno constitucional a partir de este año 2025, en donde debe de incorporarse en Miraflores. Y para evitarlo, la represión, la Operación Tuntún, los centros de tortura, el helicoide y, por supuesto, el recordatorio de la Torre de David en la serie aquella de Homeland y lo que significa respecto de
el tránsito por la Quinta República. Posiblemente el futuro deba de ser lo que dice el himno, que no cantaré, pero el gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor. No lo cantaré porque la respuesta está tal vez ahí. No a volver a la Cuarta República, no a mantener la Quinta República, sino construir con esperanza, bajo el liderazgo transformador y transitorio de Edmundo González Urrutia, hacia una Sexta República en la que su primera presidenta sea María Corina Machado. Esa es la situación ideal de horizonte para Venezuela. Transmisión hacia la Sexta República, Edmundo González Urrutia, presidente del tránsito, y cuando se llegue a la Sexta República, María Corina Machado. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.